Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Audi Q2. Antes de comenzar con la instalación del enganche, comprobaremos que el modelo del vehículo corresponde con el enganche que vamos a instalar. También con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todas las piezas necesarias para su correcta instalación. En esta ocasión montaremos una bola desmontable vertical y siendo los mismos pasos en una bola desmontable horizontal o bola fija. Vamos con la instalación del enganche. Para la instalación del enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Para retirar el paragolpes empezaremos quitando los pilotos. Con cuidado, van con unas grapas a presión, no sé si las podéis ver ahí, una aquí, otra aquí, y ya podemos quitar. Retiramos los tornillos de Torx de 25. Una vez que hemos soltado los tornillos del piloto, tenemos que sacar el registro que va a presión en esta zona de aquí. Desenchufamos ya el piloto, quitaremos también el piloto derecho. En la parte inferior quitaremos los 4 tornillos que tenemos a primera vista. En ambos pasos de rueda quitaremos los tornillos que tenemos a primera vista y desmontaremos parcialmente la moldura del paso de rueda. Para no desmontarlo completamente, le coloco esta pieza plástica, de esta forma se nos queda abierto. Una vez retirado esta moldura, vemos aquí un tornillo. Ya podemos retirar prácticamente todo el paragolpes. Los mismos pasos en el lado derecho. Para terminar de retirar el paragolpes tendremos que quitar 4 tuercas interiores. Una en cada extremo en la parte superior y 2 en la parte central. Vamos retirando primero la bandeja y también retiraremos la moldura de entrada. Para poder acceder a los 2 tornillos centrales quitaremos primero la moldura central y aquí vemos los 2 orificios donde llevamos las tuercas. Cuando retiramos el tapizado, detrás del piloto, que aquí vemos dónde está la manguera que sale hacia el conector del piloto, un poco más abajo, aquí, tenemos ese espárrago y quitaremos la tuerca. En el lado izquierdo vemos el tornillo a retirar, que lo tenemos aquí, pero hemos retirado el resto del tapizado por esta centralita. Aquí es la centralita del portón eléctrico. Y sobre este cableado vamos a hacer el conexionado de la instalación eléctrica. Retiradas las tuercas de la parte interior, pasaremos a desmontar el paragolpes. Tener cuidado a la hora de quitar el enchufe que está en la zona central. Retiramos la grapa plástica. Retiraremos los 4 tornillos a ambos lados. Retiramos el refuerzo metálico, este ya no se utiliza. Y no os olvidéis de colocar los tornillos de la parte superior, ya que una vez que quitamos los tornillos, dejamos los orificios que podría entrar agua al interior del vehículo. A primera vista no vemos ningún orificio en el cual sujetar el enganche. Para ello usaremos un destornillador o similar, quitando la masilla que lleva en ambos lados y en ambos orificios. Como podemos ver aquí, tenemos un orificio y el siguiente aproximadamente en esta zona de aquí. Mirad, le damos, vemos que se mueve. En el lado de la derecha nos encontramos con la misma situación. Si tenéis dudas, lo podréis ver por la parte interior, que sale a esta parte de aquí también. Y aproximadamente a 20 centímetros es el otro, pero vamos, mirad, vemos que aquí, si yo apoyo el destornillador, se hunde.
Para colocar las piezas, tener en cuenta que son piezas simétricas y da igual la de la izquierda que la de la derecha, son las dos iguales. La diferencia que nos podemos encontrar es que en esta zona de aquí el vehículo sea diésel y tengamos el depósito de AdBlue en medio y tengamos que retirarlo para poder colocar primero este tornillo. Colocaremos la pieza también en la izquierda con el tornillo de 10-40 con arandela ancha y un grosser. No. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Dejaremos apuntado el tornillo de 10-40 con arandela grosser en la parte exterior y pondremos el tornillo de 10-50 con arandela grosser y arandela ancha en el punto que sujeta tanto la pieza lateral como el enganche. Lo hacemos encuadrar, apuntamos siempre a mano, en el otro lado los mismos pasos y con la misma tornillería. 10-40 con arandela grosser y 10-50 con arandela grosser y arandela de ala ancha. Colocaremos la bola con los tornillos en el lado de la derecha, los dos tornillos de 12-25 con arandela grosser. Tornillo también de 12-25 en la parte superior del lado izquierdo. Y en la parte inferior colocaremos el soporte de la base de enchufe y la anilla de seguridad con la ayuda del tornillo de 12-35 y arandela grosser. Lo vamos a colocar de la siguiente forma. La anilla de seguridad va a quedar por encima de la sujeción de la base de enchufe y esto es debido a que así la anilla de seguridad hace de arandela. Aproximados todos los tornillos pasaremos a dar el par de apriete necesario y recordar tornillos de 10 a 51 Nm y tornillos de 12 que son los que sujetan la bola a 87 Nm. Colocaremos la base de enchufe teniendo en cuenta la ranura que vemos aquí, que la hacemos coincidir con la pieza plástica. Es muy importante que coincida para que así nos haga el salto la pieza plástica. Por detrás, arandela y tuerca. Lo apretaremos lo suficiente como para que suba y baje con facilidad. Terminada la instalación del enganche, pasamos al kit electrónico y el kit Aragon CAN es elegido como kit recomendado en este caso, debido a su sencillez de montaje y no siendo necesaria la reprogramación del vehículo. Hay que tener en cuenta, tal y como marcamos en la web, que estos vehículos del 7 del 23 en adelante no pueden ser reprogramados. Por ello, necesitamos montar un kit como el kit Aragon CAN, que va en modo pasivo, no siendo necesario codificar el vehículo. Para vehículos anteriores a esa fecha sí que es posible montar un kit específico, el cual lo podemos montar en modo activo y sí que tendremos que reprogramar el vehículo para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen en conjunto con el enganche de remolque. Lo primero que haremos será colocar la base de enchufe en el soporte. Vamos a tener en cuenta, por un lado, que abriremos de forma lateral para así evitar tener que hacer un recorte en el paragolpes. Y lo segundo será usar los tornillos que vienen con el kit de la base de enchufe, en este caso cuando es la base de enchufe plástica, que son un poquitín más largos y nos ayudan a colocarla con más facilidad. Pondremos la tuerca por detrás y en el alojamiento que lleva se queda ya enganchada la tuerca sin necesidad de que tengamos que usar ningún tipo de llave en la parte posterior. Con la ayuda de una brida sujetaremos a través de estos dos orificios el cableado por la parte posterior. De esta forma evitaremos que el cable colisione con el recorte que hagamos en el paragolpe o en este caso con el recorte que ya lleva. Sujetaremos también el cableado al cuerpo central del enganche y lo llevaremos hacia la izquierda para pasarlo al interior del vehículo. Aprovecharemos el tapón plástico que lleva en esta zona de aquí para introducir la instalación al interior. Una vez en la parte interior conectaremos el cable de alimentación y las líneas de CAN bus
al cableado que hemos metido en el interior. La centralita conectada directamente con el conector. El cable auxiliar de freno, que en este caso no lo vamos a conectar. Y las señales de campus. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, lo sujetaremos en la parte interior del vehículo. Y también podemos ver que tenemos disponibles tanto el positivo de contacto como el positivo directo, por si fuese necesario su conexionado. Tenemos también los 4 cables de masa, que en este caso usaremos el tornillo de masa que viene incluido en el vehículo. Para los vehículos que dispongan de portón trasero, os recomiendo siempre hacer el conexionado aquí. Además, en los vehículos que son del 2023 en adelante, podéis encontraros que en la parte delantera no lleva el cableado de color verde. Entonces, lleva un cable de color rosa, entonces no funciona nada de la instalación que va por línea de campus. Ahora os lo voy a mostrar con más facilidad cómo identificar cuáles son las señales de campus. Son los cables. Vamos a quitar un poco la cinta aislante que llevemos aquí. Con cuidado de no romper nunca ningún cable. Y aquí enseguida vemos que el cable va trenzado. Es este cable trenzado verde y naranja marrón. En la instalación nuestra también haremos lo mismo. Vamos a pelar el cable y vamos a empalmar con la ayuda de los robacorrientes de 3M el naranja marrón con el naranja marrón y el naranja verde con el verde. El cable naranja marrón con el naranja marrón. Estas fichas de 3M, como siempre os he recordado, están preparadas para hacer conexionado en líneas de campus, debido a que siempre van a hacer buen contacto. Llevan una silicona en el interior, que si vemos cómo sale por aquí, que facilita y favorece siempre que la conexión sea perfecta. Podemos ver en el interior de la grapa si ha entrado bien o no. Ahí, si os fijáis, se ve que llega hasta el fondo. Si la dejamos así, no va a hacer buen conexionado. Siempre tenemos que asegurarnos que llega al fondo, hacemos presión a mano y terminamos de hacer la presión con el alicate. Encintamos el cableado, pasaremos el cable por la moldura. En esta parte de aquí vamos a levantar también la moldura para pasarla hacia la parte interior, dejando el cableado en el interior. Lo pasamos por debajo de la moldura. Como en este caso hemos hecho el conexionado de la línea de campus en la parte trasera, no tendremos que destapizar esta parte de aquí plástica. Tendremos que ir a esta parte que tenemos aquí, que tenemos una tapa, donde tenemos acceso a los fusibles. Vamos a terminar de pasar el cableado del fusible hasta aquí. Como ya lo tenemos en la parte interior, lo pasamos por la parte de abajo, sujetándolo y dejándolo ubicado debajo del tapizado, y pasaremos esto hasta la caja de fusibles. Ahora os lo enseño con más detalle. Terminaremos de pasar el cableado por el interior, tiraremos del cable y conectaremos esto a la caja de fusibles. En la caja de fusibles veremos que tenemos, por ejemplo, este hueco de aquí, que va vacío, pero tenemos un positivo en la parte superior. El fusible colocaremos la parte superior en este pin de aquí. Lo conectaremos así y ya habremos alimentado la instalación eléctrica. Muy importante que cuando hagamos la comprobación dispongamos de un dispositivo el cual simule una mínima carga sobre las funciones. No se puede comprobar ni con punta de pruebas ni con un tester. En este caso utilizamos este tow bar tester, el cual dispone de una simulación de carga completa. Vemos que funcionan freno, posiciones, marcha atrás y antiniebla. Antes de tapizar todo el interior, recordar que va primero el paragolpes, debido a los 4 tornillos de la parte interior.
Como podéis ver también, el recorte ya lo tenemos realizado. Una vez hemos terminado con el montaje del paragolpes, nos fijamos bien y no podemos bajar la base de enchufe por muy poquito. Nos pega en el canto que vemos aquí. Podéis hacer el recorte como vosotros queráis. Yo lo que voy a hacer va a ser realizar con la fresa un rebaje en el paragolpes. Afinaremos el recorte con la ayuda de un estropajo de fibras. Tan solo es un rebaje de apenas 2 centímetros como marcan las instrucciones. Y con esto damos por finalizado el montaje de este Audi Q2. Hasta la próxima.